Ya estamos aquí otra vez, tal y como les hemos venido anunciando. Les queríamos llevar a casa a la tertulia después de cenar. Hoy, día 5 de diciembre, víspera del aniversario de la Constitución Española, a alguien con quien hablar precisamente de la Carta Magna, que tan de moda parece haberse puesto últimamente y que tan importante, tan fundamental es para nuestra convivencia. Él es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, catedrático muy joven, como comprobarán enseguida. Ha tenido una estrecha vinculación con la vida pública, recientemente secretario de Estado con la vicepresidenta del Gobierno, con Carmen Calvo, para relaciones con las Cortes. Anteriormente, en la política autonómica también desarrolló responsabilidades en la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, de la que fue delegado territorial en Granada. Ha sido también el máximo responsable de la Fundación Caja Granada, que hoy en día continúa desarrollando su tarea en nuestra ciudad y que es la consecuencia de todos aquellos procesos de fusiones, etcétera, etcétera, que tuvo la Caja General de Ahorros y Montevideo de Granada. Estamos hablando de José Antonio Montilla. José Antonio, buenas noches. Buenas noches. Encantado de tenerte con nosotros en este día un poco tan especial, porque hemos querido que la tertulia que solemos tener con nuestros espectadores todas las noches, hoy, la víspera del Día de la Constitución, de una semana tan rara, con puentes, etcétera, etcétera, la dedicamos a reflexionar un poco sobre nuestra Carta Magna, que se ha puesto enormemente de actualidad, ¿no? Bueno, me alegro que se ponga de actualidad, me alegro que hablemos de la Constitución. Bueno, una Constitución que poco a poco va cumpliendo años, parece que fue ayer, pero ya tiene una edad, como aquel que dice, y de la que siempre hablamos, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Sí, es muy importante destacar que la Constitución cumple 45 años, porque esto no es habitual en la historia constitucional de España. Las constituciones en España eran poco más que una placa en la plaza de un pueblo que a los pocos años se cambiaba por otra. Por tanto, esta estabilidad pues es muy importante. Y en ese sentido, pues me parece que merece la pena ser recordada. Estamos hablando de una Carta Magna que nace en un momento verdaderamente trascendental de nuestra historia, saliendo de una dictadura. Era fundamental dotarnos de un marco de convivencia que nos permitiera hacer esa transición hacia un Estado democrático, plenamente democrático como es el nuestro. No fue fácil, ¿no? No debió ser fácil, pero creo que los actores políticos de la transición tenían muy claro que debían olvidar un poco el pasado y tenían que ir al encuentro, porque si no, no era posible seguir conviviendo. Entonces, esa capacidad para olvidar un poco pues lo que cada cual opinaba de otro o de las ideas de otro y ser capaz de hacer un marco de convivencia en el que todos cupieran y se pudieran desarrollar políticas de distinto perfil ideológico, eso fue lo realmente importante de la Constitución. Fue una Constitución más de renuncias de posiciones propias, como has dicho, pero sin embargo también fue una Constitución enormemente moderna, ¿no? Sí, efectivamente. No diría tanto de renuncias, sino más bien de marcos amplios. Cuando se habla del derecho a la vida, pues se establece un marco en el cual pues el legislador pueda o bien desarrollar la interrupción voluntaria del embarazo o bien limitarla, si esa fuera la voluntad de la mayoría de los españoles. Y así en otros muchos ámbitos, ¿qué decir de la organización territorial del Estado, donde se dejó prácticamente la página en blanco? Por tanto, de lo que se trataba es de establecer unas líneas en las que
todos pudieran estar de acuerdo, sin duda con alguna renuncia, pero sobre todo, pues abriendo la posibilidad de que el legislador luego lo desarrollara en el sentido que considerara más conveniente. Y efectivamente, técnicamente, es una buena Constitución. ¿Por qué? Pues porque quienes la elaboraron miraron a las constituciones de nuestro entorno. Hay que tener en cuenta que desde el año 49 o 47 con la Constitución italiana, pues se habían desarrollado en toda Europa las constituciones de posguerra, y ese fue el marco en el que se insertó nuestra Constitución de 1978. ¿Cuáles son las características principales de nuestra Carta Magna? Pues, en primer lugar, es una Constitución muy garantista en materia de derechos. Eso yo creo que es lo más destacado. No solo una declaración de derechos, sino que hace mucho hincapié en que esos derechos tienen que estar bien garantizados, y además garantizados jurisdiccionalmente por el Poder Judicial, porque esas son las garantías realmente relevantes. Es importante que el legislador tenga que aprobar una ley de derechos por mayoría absoluta, bien, eso es importante, o que tenga que respetar lo que se llama el núcleo básico, el contenido esencial que dice la Constitución, pero lo realmente importante es que si un ciudadano entiende que ese derecho fundamental ha sido vulnerado, pues pueda acudir a un órgano jurisdiccional y que ese órgano jurisdiccional repare esa posible vulneración. Por ello, digamos que la parte negativa en ese sentido de la Constitución es esos derechos, sobre todo los derechos sociales, que quedaron fuera de esa protección jurisdiccional. Y esto en 1978 pues podía ser más o menos comprensible, porque entonces el derecho a la vivienda, el derecho a la asistencia sanitaria, el derecho a la pensión de jubilación o el derecho a la protección de desempleo no tenían ese asentamiento que luego han conseguido, pero claro, ahora en 2023 que esos derechos no tengan esa plena garantía jurisdiccional, pues es lo que de alguna manera pues puede ser criticable y rechazable, y debería, a mi juicio, ser corregido. Es una Constitución que, como decíamos antes, muy moderna, en el momento que la Constitución se aprueba, que, aunque efectivamente los profesionales que os dedicáis a su estudio, a su enseñanza, pues vais viendo determinadas cuestiones, nos sigue pareciendo muy actual, ¿no? Sí, es una Constitución actual por esto, porque el marco fue un marco moderno. Ahora bien, ya como tú bien dices, los que nos dedicamos a esto, pues les vemos las goteras. Costuras. Claro, una cierta luminosis, porque cambia la realidad social, cambia la realidad política, económica, y ahí sigue hablándose de cosas, pues por ejemplo, por poner el ejemplo que a mí me parece uno de los más llamativos, no se puede seguir refiriendo la Constitución a las personas con discapacidad como disminuidos. Eso es una terminología que a lo mejor en el año 78 pues estaba asentada, estaba asumida, pero hoy es inasumible. Y así pues, o por ejemplo cuando se habla del secreto de las comunicaciones, se habla de las comunicaciones telegráficas, eso ya no existe. Por tanto, es verdad que en su estructura es una estructura moderna, que los elementos básicos están ahí y que por tanto pues puede seguir funcionando bien, pero efectivamente las costuras o esas goteras pues se le ven en algunos ámbitos. Hay quien dice que efectivamente que la Constitución necesita un lavado de cara, que necesita en algunos casos una reforma no solo de lavado de cara. Sin embargo, es muy difícil reformar la Constitución, ¿no? Sí, eso es una situación española, yo diría que casi patológica, porque en el resto de países de nuestro entorno las constituciones se reforman con una cierta normalidad, o por lo menos se intentan reformar. A veces no se consigue, pero por lo menos hay un debate público sobre la reforma de la Constitución. Sin embargo, en España parece que se ha impuesto ese criterio de no abrir el melón, esto no se toca, cuando eso es contraproducente, porque eso hace que la Constitución de alguna manera se vaya alejando de la realidad y sea pues algo adorado, admirado, pero que no regula
realmente la organización política de la sociedad. Por tanto, por eso es muy importante que se vayan haciendo reformas de la Constitución. Cuando yo estaba allí en el gobierno con Carmen Calvo, Carmen tenía una idea muy clara, que era: vamos a hacer pequeñas reformas, de manera que se vaya generando una cierta cultura de reforma. O sea, abordar en este momento una reforma gorda de la Constitución, digamos título octavo, o digamos eliminación de la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión de la jefatura del Estado, que son dos reformas que están ahí y son como el elefante que está en medio del salón, pero claro, pretender hacer esas reformas tan importantes en este momento, pues no es realista desde el punto de vista político. Ahora bien, reformar el artículo 49 de la Constitución para eliminar esa referencia a las personas con discapacidad como disminuidos, pues eso se puede hacer. Y así, a medida que se van haciendo pequeñas reformas, pues de alguna manera nos acostumbramos a que no pasa nada por reformar la Constitución, que es pues un cambio que exige unas mayorías más cualificadas, pero que no pasa nada, se puede llegar al acuerdo. El acuerdo nunca es el punto de partida, siempre es el punto de llegada, se parte de posiciones distintas y se puede llegar a un acuerdo, y así ir haciendo esas reformas que la Constitución necesita. Pero evidentemente yo pienso que en esta 15 legislatura que viene habrá que volver a intentar la reforma del artículo 49 de la Constitución y en ese sentido pues a ir generando esta cultura de reforma constitucional que yo creo que es muy necesaria. Porque claro, en 45 años que tiene nuestro texto fundamental, solamente ha habido una o dos modificaciones de la Constitución, ¿no? Sí, ha habido solo dos modificaciones, una del artículo 13 y otra del artículo 135. Pero lo más llamativo es que esas dos reformas se han hecho impuestas de alguna manera desde la Unión Europea. En el primer caso, porque si no, no podíamos ratificar el Tratado de la Unión Europea, y en el segundo, pues porque en el marco de la Gran Depresión, pues fue impuesto de alguna manera por la Unión Europea para poder recibir el apoyo financiero. Por tanto, dos pequeñas reformas impuestas por la Unión Europea, hechas de manera rápida. Yo digo que con agostidad, porque las dos se hicieron en agosto, por el procedimiento de urgencia, sin el debate público que una reforma constitucional requiere. La Constitución es utilizada muchas veces como un arma arrojadiza en la política. Y la ciudadanía, José Antonio, muchas veces puede decir: pero vamos a ver, si esto está escrito en la Constitución, puede tener una interpretación, pero no puede ser algo tan divergente. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema de la ley de amnistía, que vemos a una serie de juristas decir una cosa, a otros decir absolutamente la contraria. Unos políticos la utilizan y se envuelven en la Constitución en su defensa como si fuera la numancia de la democracia. Otros dicen que la Constitución ampara una determinada situación. Esa amplitud de interpretaciones muchas veces a la gente le resulta un poco rara. Sí, vamos a ver, la Constitución es un marco, por lo tanto, en cuanto tal marco, pues permite el desarrollo de políticas distintas. Pero sobre todo, lo que nunca puede ser la Constitución es un arma arrojadiza. Porque la característica de la Constitución española del 78, la fundamental, es la idea de integración. Evidentemente, Carrillo y Fraga, cuando hicieron la Constitución de 1978, tenían posiciones radicalmente distintas, incluso seguramente opiniones sobre el contrario distintas y muy graves. Imagino lo que pensaría uno del otro desde la perspectiva personal, pero tenían que hacer una Constitución para todos. Por tanto, esa idea integradora de la Constitución es la que nunca se puede perder. A partir de ahí, ya digo, claro que caben las interpretaciones, porque la Constitución no es como un reglamento que detalla hasta el último detalle, sino que permite el desarrollo de distintas políticas, y es posible que una determinada actuación, pues
unos la consideren que es constitucional y otros no, pero bueno, también para eso existen los mecanismos constitucionales para resolverlo. Existe un órgano de garantía constitucional que cuando hay un conflicto de ese tipo se traslada a ese órgano, que es el Tribunal Constitucional, y él lo decide. Ha dicho algo que me parece muy interesante para los espectadores. La Constitución no es un reglamento. Si la Constitución contemplara hasta el último de los supuestos, no sería una herramienta útil, sería imposible, porque como dice, lo grande de la Constitución es que bajo ella este país pueda tener el gobierno que considere oportuno ideológicamente y que se puedan hacer las políticas que se consideren oportunas en un amplísimo margen, ¿no? Porque de lo contrario estaríamos atados de pies y manos, ¿no? Claro, efectivamente, es que esa es la clave de cualquier constitución. Regulas la organización política de la sociedad, pero la regulas para que las distintas opciones políticas puedan desarrollar su programa de gobierno. Ese fue el gran error de nuestras constituciones del siglo XIX, que siempre eran constituciones de partido. La Constitución del 78 no es una constitución de partido, es una constitución donde pues son posibles políticas educativas muy distintas. La religión en la escuela, por poner un ejemplo, pues va a depender mucho de quién gobierne en cada momento. Y el Tribunal Constitucional, cuando se ha acudido al Tribunal Constitucional recurriendo a esas leyes, ha dicho no, tienen cabida en la Constitución. Tiene cabida en la Constitución que se le den ayudas públicas a los colegios que segregan por razón de sexo, dijo el Tribunal Constitucional, y ahora cuando esto lo ha impedido el legislador que existe en este momento, pues, y se ha acudido al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional también ha dicho que el legislador puede impedir que se ayude, que se den ayudas públicas a estos colegios que segregan por razón de sexo. Y ambas políticas caben en la Constitución y ya dependerá de las mayorías políticas, en definitiva de la ciudadanía, que es la que vota y elige a nuestros representantes, pues la que determine por cuáles de esas vías, todas ellas constitucionales, se puede ir. Ha mencionado, digamos, también a otro de los grandes elementos referenciales de la actualidad de las últimas semanas, de los últimos meses y de los próximos. Esos mecanismos constitucionales, ese Tribunal Constitucional, que al final es quien tiene que interpretar si una determinada acción de gobierno, etcétera, etcétera, entra o no, cabe o no dentro de la Constitución. En otros países, los miembros del Tribunal Constitucional tienen la misma extracción que en España. Sí, exactamente la misma. Bueno, exactamente no, pero muy similar. Siempre tienen que tener su vinculación con la representación política, en definitiva, con la ciudadanía, con la democracia. Porque si no, pues no sería, carecería de esa legitimación democrática. Lo que ocurre es que lo que nos ocurre en otros países es este cuestionamiento constante del Tribunal Constitucional cuando, digamos, que no te da la razón o no tiene la composición, digamos, que tendencial que a ti te gusta. Porque está claro que los miembros del Tribunal Constitucional pues son personas que ven el mundo desde una determinada perspectiva, pero sobre todo son todos ellos juristas de reconocido prestigio que hacen su análisis constitucional, desde su forma de entender el mundo, pero su perspectiva constitucional. Pero tendemos a deslegitimarlos y yo creo que ahí está el error. Pongo el ejemplo de lo que está ocurriendo en este momento. Ha habido un cambio en las mayorías políticas en los últimos años y eso ha llevado a un cambio en la composición, digamos, de tendencia ideológica del Tribunal Constitucional. A mí no me gustaba la forma en que el Tribunal Constitucional anterior interpretaba la Constitución. A mí me pareció, por ejemplo, que la interpretación que hizo de los estados de alarma fue una aberración. Pero eso yo lo escribí y lo argumenté jurídicamente. No se me ha ocurrido nunca deslegitimarlo políticamente.
No se me ha ocurrido nunca decir esto es un tribunal de partido, no. Yo creo que es muy importante en este país el respeto institucional, y el respeto por todas las instituciones empieza, lógicamente, por el respeto al Tribunal Constitucional. Porque es que esa deslegitimación se está empezando a producir. Ya hemos escuchado voces diciendo, bueno, sí, claro, si la ley de amnistía va al Tribunal Constitucional, como el Tribunal Constitucional tiene una determinada composición, pues ya sabemos lo que va a decir. Eso no tiene por qué ser automáticamente así, ¿verdad? Claro, es que eso no es así. Es que si leemos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de los últimos meses, pues vemos que en algunos casos pues le ha dado la razón a la posición, digamos, del gobierno, y en otros no. Se espera, pues, por ejemplo, la sentencia en relación a la pérdida de la condición de diputado de Alberto Rodríguez, el diputado de Podemos, y seguramente, por lo que se comenta de por dónde va el borrador de la mayoría que está aglutinando la mayoría de los apoyos dentro del tribunal, pues posiblemente no le dé la razón al Congreso, no le dé la razón por tanto a la mayoría política. Y ya digo, esto que también se dice, que todas las sentencias del Tribunal Constitucional son 7-4, eso solo lo dice quien no ha leído las sentencias del Tribunal Constitucional. Quien lee la sentencia del Tribunal Constitucional, pues ve que unas veces es 7-4, otras veces es 9-2, otras veces es 10-1, otras veces es por unanimidad. Depende. Es verdad que hay determinadas sentencias, pues porque tienen un punto ideológico en el cual pues se da esa composición 7-4, pero no es ni mucho menos lo que ocurre en el día a día del Tribunal Constitucional. De todas formas, ¿cree que sería deseable que, con independencia de que lógicamente la conformación del Tribunal Constitucional tenga que responder a la voluntad popular que se ha expresado en una votación y que se ha expresado en un Congreso de los Diputados y en un Senado, pero cree que sería deseable que la designación de esos miembros fueran quizá menos, que tuviera una relevancia política algo menor de la que lo tienen, por ambas partes me estoy refiriendo? Hemos visto nombramientos que eran, no sé, del Partido Popular, Concepción Espejel, del Partido Socialista, gente que acababa poco menos que salir del gobierno. ¿No cree que quizá, aun respondiendo, digamos, a esa misma extracción, se podrían buscar perfiles igual de cualificados, lógicamente, pero quizá algo menos visibles políticamente? Sí, pero en todo caso, yo lo que siempre planteo es que la actuación del Tribunal Constitucional hay que analizarla por sus sentencias, por su argumentación jurídica. No puedes prejuzgar cómo va a actuar una persona. Yo conozco bien a algunos magistrados del Tribunal Constitucional y me parece una falta de respeto para ellos el decir, tú como has sido designado vas a actuar de esta manera. No, perdone. Yo voy a actuar como entienda desde mi concepción jurídico-constitucional que tengo que actuar. Yo no creo, sinceramente, que ningún miembro del Tribunal Constitucional reciba una llamada de alguien para que haga una sentencia en un determinado sentido. No. Otra cosa es que su concepción del mundo sea así y que, por ejemplo, ya digo, pues se entienda que dar una ayuda a un colegio público, a un colegio privado, una ayuda pública a un colegio privado que segrega a sus alumnos por razón de sexo, eso es contrario al principio de igualdad. Y haya otros que piensen que no, y que resulte que haya 7 que piensen de una manera, pues porque tienen una forma progresista de ver el mundo, y otros que tienen una concepción distinta de la igualdad y por tanto pues se pronuncien en un sentido distinto. Pero yo a esos niveles, digamos, de formación, nadie recibe una orden y la cumple a pie juntillas. Eso hay que tenerlo muy claro, sobre todo cuando tú estás ahí 9 años, eres inamovible y por tanto, pues cuando transcurran esos 9 años no puedes repetir, nadie te puede volver a nombrar, nadie te puede ni mover de ahí, ni remover, ni volver a nombrar, con lo cual tú en esos 9 años ejerces tu función, pues la función que te corresponde, interpretar la Constitución como mejor consideras. Dentro de la actualidad que este país tiene sobre la mesa,
¿A usted le parece que la Constitución ampara la ley que conocemos como la de amnistía? Sí, yo he estudiado el asunto, sobre todo lo he estudiado porque como estaba en el debate público, pues esto te obliga a tener opinión. Y yo siempre pienso que para tener opinión primero hay que leer, luego pensar y luego opinar. Entonces, pues después de leer todo lo que hay, después de pensar, yo creo que no hay obstáculo constitucional a una ley de amnistía. No hay obstáculo constitucional porque, dicho brevemente, los 4 argumentos que se utilizan, yo creo que son argumentos débiles a mi juicio. Primero se dice que no se recoge en la Constitución. Claro, la Constitución de lo que habla es del derecho de gracia, de la prerrogativa real de gracia, pero es que hasta aquí por lo menos las medidas de gracia, el derecho de gracia eran el indulto y la amnistía. Es verdad que no se refiere la Constitución ni al indulto individualizado ni a la amnistía, pero se refiere a las medidas de gracia. Y además en estos años pues se han aprobado leyes de amnistía fiscal, de amnistía en relación a los militares, castigados durante el franquismo, alguna amnistía laboral, y nunca se ha cuestionado, nadie ha cuestionado que eso fuera inconstitucional. Incluso una de estas leyes fue declarada inconstitucional, pero fue declarada inconstitucional por otro motivo distinto. Luego, lo segundo que se dice es que, como la Constitución prohíbe el indulto general, pues la amnistía, que es, digamos que más, porque el indulto es el perdón de la pena y la amnistía es el perdón del delito, por tanto es más, si se prohíbe el indulto general, se debe prohibir también la amnistía. Pero esto no es así, porque es que hay una diferencia que desde un punto de vista constitucional es clave, y es que el indulto lo da el gobierno, y el gobierno es un órgano constitucional limitado, es un aplicador de las normas. Pero es que la amnistía lo hace las Cortes Generales, lo hace el representante del titular de la soberanía, y este tiene menos límites en la Constitución. Por tanto, ya lo dijo el Tribunal Constitucional por otra parte, por tanto no se puede confundir indulto con amnistía, tienen naturaleza jurídica completamente distinta. Luego se habla de la igualdad, pero claro, es que la igualdad en la Constitución no es lo mismo para quien aplica la ley que para quien crea la ley. Lo que se le obliga al legislador es a que justifique por qué da un tratamiento diferenciado. Y por eso la exposición de motivos de la proposición de ley se centra en explicar por qué las razones de la amnistía. Pero es que si fuera así, no tendrían cabida los indultos. Y todas las semanas se dan indultos en el Consejo de Ministros. Pero tampoco tendrían cabida, por ejemplo, las medidas de acción positiva en relación a la mujer o en relación a las personas con discapacidad, porque esos son tratamientos diferenciados, tratamientos singulares, que no puede hacer un juez ese tratamiento diferenciado, ni lo puede hacer la Administración, pero sí lo puede hacer el legislador. Y por último, en cuarto lugar, la separación de poderes. Claro, la separación de poderes olvida una cosa, y es que cuando la Constitución dice que los jueces ejercen la potestad jurisdiccional de manera exclusiva, pues olvida que a continuación dice, bajo el imperio de la ley y siguiendo los procedimientos que establezca la ley. Por tanto, hay siempre una remisión al legislador, y por tanto el legislador, de manera excepcional, justificándolo, pues puede establecer excepciones al desarrollo de ese ejercicio de la potestad jurisdiccional. Por tanto, yo la verdad, tras analizar los distintos argumentos que se han puesto sobre la mesa, pues digo, en principio, para una ley de amnistía no hay ningún problema constitucional. Otra cosa es que luego se examine una concreta ley de amnistía y un punto concreto pues pueda ser inconstitucional. Y un poco al hilo de este argumentario, cuando escuchamos
que Europa está muy preocupada, que poco menos que nos vamos a situar en una... que rompemos el Estado de Derecho, que poco menos nuestra democracia se situaría como la de Hungría. Si la ley de amnistía cabe en la Constitución... Bueno, eso son actuaciones políticas, las haga quien la haga, porque actuaciones políticas no solo las hacen los políticos. Por tanto, porque ¿cómo va a cuestionar Europa esto cuando las amnistías son habituales en Portugal, en Alemania, en Francia, en Italia, en cualquier país europeo? Ante una situación de crisis se han aprobado leyes de amnistía. En Francia, en relación a los independentistas de Nueva Caledonia, pues se aprobó una ley de amnistía. En Portugal, pues en relación a las fuerzas populares 25 de abril, con delitos de sangre, se aprobó una ley de amnistía, y este verano, pues con motivo de la visita del Papa, se ha aprobado una ley de amnistía para delitos menores cometidos por jóvenes. En Alemania se han aprobado distintas leyes de amnistía, y no dice nada la Constitución alemana tampoco sobre leyes de amnistía, pero el Tribunal Constitucional entendió que tenía cabida en la Constitución. En Italia igual. Por tanto, ¿cómo va a cuestionar como tal Europa el que a la crisis constitucional más importante que ha tenido España en su periodo democrático, como fue la crisis de Cataluña, pues se le quiera cerrar página, pasar página de ella, pues a través de esta medida, ya digo, excepcional, pero que se utiliza en todos los estados de alguna manera, pues para cerrar definitivamente estos conflictos políticos? No tiene ningún sentido. Tiene sentido que la analice, tiene sentido que lógicamente, sobre todo si reciben quejas de ciudadanos, pues que las sometan a escrutinio y que vean pues que cumple pues todos los requisitos básicos propios de una ley de amnistía en cualquier país europeo. Y yo creo que más allá de esto no va a llegar en ningún caso la Unión Europea. Hay un dicho popular de que lo que no te mata te hace más fuerte. ¿Cree que este asunto de la ley de amnistía puede fortalecer incluso a la Constitución? Al espíritu de la Constitución, sin duda. Es decir, una cosa es el problema constitucional o el debate constitucional, y otra cosa es la cuestión política. Políticamente es una actuación arriesgada, en cuanto, pues, ante una situación de crisis, decides pasar página de ella a través del olvido, a través del perdón, y lógicamente esto puede tener unas consecuencias positivas o no tan positivas. Si las tiene positivas y de alguna manera consigue la normalización de Cataluña, completar el proceso de normalización de Cataluña después de la crisis entre 2012 y 2019, pues sin duda que no solo se verá reforzada la convivencia en España, sino también la Constitución. Pero si no funciona así, si desgraciadamente pues quienes se ven beneficiados por el perdón o por el olvido no actúan en consecuencia y actúan al margen de la Constitución, da igual, porque la Constitución tiene incólumes sus mecanismos, sus resortes constitucionales para aplicarlos. Por tanto, en este sentido, creo que la Constitución siempre va a salir reforzada. En un caso, porque sin duda progresamos en convivencia, en el espíritu de la Constitución, en el reencuentro. Pero es que si no, o sea, si la iniciativa política no tuviera el resultado que se pretende, también se demostraría que la Constitución sigue teniendo los mecanismos, los resortes para abordar un conflicto de estas características. Ayer se cumplían 5 años de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial que mandata la Constitución y sobre el que sí Europa nos ha llamado la atención en numerosas ocasiones en los últimos meses. ¿Cree que esa es una de las
también de las crisis más serias a las que se enfrenta nuestra Constitución? Sí, es un problema muy serio, porque en este momento es el único incumplimiento de la Constitución, flagrante. En este momento, afortunadamente, en España todos cumplimos la Constitución. Hubo un momento, en el año 2017, en el que una serie de actores políticos, responsables políticos catalanes, incumplieron la Constitución. Pero eso fue en 2017. En este momento, en 2023, el único incumplimiento de la Constitución es el del 122.3, que obliga a renovar el Consejo General del Poder Judicial cada 5 años. Y hace ya 5 años que tendría que haberse renovado. Por tanto, hoy por hoy es una situación gravísima, porque el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de uno de los 3 poderes del Estado. Es un órgano político, no es un órgano jurisdiccional, es un órgano político, pero claro, un órgano de gobierno de un poder del Estado. Entonces, que ese órgano de gobierno pues lleve sin renovar este tiempo, pues es muy importante. ¿Pero por qué? Porque sus miembros son también inamovibles. Pero claro, son inamovibles durante esos 5 años. Cuando ya están en prórroga, en funciones, ya no son inamovibles. Ya están ahí simplemente porque algún grupo político bloquea su renovación. Por tanto, su permanencia ya no se la deben pues a una designación, pero sin que se pueda disponer de ella. No, ya es que cada día que se mantienen ahí se lo deben a quien está bloqueando la renovación del órgano. Y eso es lo que a mí me parece especialmente grave, que tenemos un órgano de gobierno del Poder Judicial cuyos miembros permanecen ahí sencillamente porque se lo deben a quien está bloqueando su renovación. También ayer conmemorábamos un hecho histórico para Andalucía, 4 de diciembre, fecha de aquellas masivas movilizaciones en toda nuestra comunidad que se saldaron con la muerte de García Caparrós, un joven malagueño, y que ahora pues, se ha instaurado como el Día de la Bandera. Si mal no tenemos entendido, a usted se le ha encargado que haga hacer un estudio sobre la realidad de nuestro Estatuto de Autonomía, si se cumple, si no se cumple, si se puede desarrollar más. Hemos escuchado al líder de la oposición decir que esa es una cuestión de voluntad política, el ir a por más competencias que el Estatuto podría otorgar a Andalucía. ¿Cuál es el estado de salud de nuestro Estatuto? Sí. El Estatuto de Andalucía de 2007 fue muy importante. Lo fue el del año 81, sin ninguna duda, porque rompió el modelo de 2 tipos de comunidades autónomas que pretendía el gobierno de entonces, y eso yo creo que se ha reconocido y se ha analizado bien, pero quizás no se ha destacado lo suficiente la importancia del Estatuto de 2007, porque el Estatuto de 2007 es muy similar al de Cataluña, pero fue un estatuto aprobado por consenso. Con lo cual es el que marca el modelo de un nuevo tipo de estatuto mucho más completo, que en definitiva viene a ser como una constitución material. Pero ¿cuál es el problema de ese estatuto de 2007? Pues que seguramente no ha tenido el desarrollo, la aplicación, no se le ha sacado toda la potencialidad que tiene ese estatuto. ¿Por qué? Pues por distintos motivos. Es verdad que cuando se aprobó, pues coincidió con la gran recesión, por tanto en aquellos primeros años era difícil, luego se produjo el cambio de gobierno en Andalucía y no parece que haya una voluntad política de desarrollo del autogobierno, más bien de utilizarlo como arma arrojadiza. Por tanto, efectivamente es muy importante analizar bien cómo se está aplicando el estatuto y sobre todo cómo se puede desarrollar el autogobierno en Andalucía. Y es muy importante tanto para Andalucía como para el conjunto de España, porque Andalucía siempre ha sido el elemento equilibrador entre las tendencias centrífugas y las tendencias centrípetas.
Porque esas son dos tendencias que en España existen. Hay quien quiere independizarse, pero también hay quien quiere, de alguna manera, volver a la centralización más completa, aunque no lo diga en esos términos tan claros. Y Andalucía siempre ha jugado ahí equilibrando esa situación. Claro, eso es lo que en este momento, a mi juicio, no está haciendo. Y si, pues, en los próximos años, en esta próxima legislatura, el tema territorial vuelve a estar en el debate público, vuelve a tener actualidad, ahí es muy importante que Andalucía tenga una presencia relevante, pero tenga una presencia desde esa perspectiva equilibradora, ¿no? Integradora. Primero defendiendo lo propio y luego ofreciendo un marco en el que todos quepan. La verdad es que el 4 de diciembre a mí me parece muy importante porque fue el pueblo andaluz en la calle, y que luego no hubiera servido de nada si el 28 de febrero no hubiera estado el pueblo andaluz en las urnas. Por lo tanto, esta idea de intentar contraponer el 4 de diciembre y el 28 de febrero a mí me parece bastante absurda, porque son complementarios. Uno es el pueblo en la calle y otro es el pueblo en las urnas, ratificando eso y dándole valor jurídico constitucional a esa voluntad del pueblo andaluz. Pero claro, el pueblo andaluz es el de Andalucía. Cuando veo el 4 de diciembre, el Día de la Bandera, pero con las banderas de España, con todo el respeto lógicamente a la bandera que nos une a todos los españoles, pero quizás ese es el momento de lo propio, ese es el momento de Andalucía. El momento de lo común ya llegará después. Pues se nos ha acabado el tiempo, profesor catedrático. Hemos aprendido mucho, ¿verdad? Seguro que se lo proponíamos y llevábamos razón. Hemos aprendido una barbaridad y nos ha encantado poder charlar este rato con José Antonio Montilla. Bueno, está en su casa, así que hasta cuando quiera, José Antonio. Gracias, Agustín. Yo me he estado muy a gusto, muy cómodo, como siempre. Bueno, pues un placer que repetiremos con toda seguridad. Ustedes no se nos vayan, porque vamos a continuar ya con nuestra programación. Hasta luego.